porque os voy a platicar un poco de, justamente con los amparos que se van a tramitar, lo que ya se ganó en el caso de Víctor y Víctor, qué es lo que sigue, qué es lo que podemos hacer, cómo está la situación ahorita en nuestro país sobre este tema. Entonces, bueno, esperamos a que pues no sé si, aparte de ustedes dos y tú, ¿quién más vino la vez pasada? Bueno, es que no quiero repetirles como un poco de la historia que ya le repetí, pero le puedo dar un poco de avance sobre el tema. Sobre todo, digo, ya se saben la historia de los amparos, la historia de lo que alegamos, cuándo, qué, pero creo que es importante que veamos, en aquel momento les presenté un mapa de cómo estábamos en 2014 sobre este tema, y ahorita les traigo pues un poco el avance de en dónde estamos ahorita y qué es lo que sigue, un poco para entender por qué estos amparos que estamos tramitando con COCUR son novedosos en el ámbito nacional, por qué estos amparos son diferentes a los amparos que hemos tramitado, ¿no? Y qué es lo que nos va a permitir hacer a corto, el mediano y largo plazo, sobre todo pensando en que no podemos estar eternamente promoviendo juicios de amparo, ¿no? O sea, me parece que hay un momento en donde sí los juicios de amparo son necesarios, pero la presentación de más juicios de amparo tienen que estar ya integrados a una estrategia que a largo plazo implique la vinculación con las autoridades del Estado, ¿no? El Congreso local y el gobernador, pero que a la larga haya una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que hagan esa reforma, ¿no? Como estos temas sabemos que difícilmente van a avanzar de forma pacífica en el Congreso, ¿no? Yo entiendo que incluso cuando se dio la noticia de lo de la Corte, pues hubo manifestaciones en contra en el Congreso, y las ha habido y seguirá habiendo. O sea, es algo que me parece que no podemos terminar con eso, pero sí podemos ir cercando a las autoridades para que cada vez su margen de acción sea mucho menor, ¿no? Sobre todo porque, como se ha venido diciendo en las pláticas anteriores, es un tema de derechos humanos. No es un tema que tenemos que ver si logramos los votos necesarios para convencerlo, si le parece o no le parece la propuesta del gobernador o a cualquier autoridad, ¿no? Porque me parece que el discurso de que las autoridades defienden los derechos humanos es un discurso que hemos venido escuchando desde hace décadas, y me parece que eso no hace la diferencia. La diferencia se hace con casos o con temas y avances concretos, y que es lo que pretendemos hacer, ¿no? Hay estados en donde, por la dinámica del trabajo con las organizaciones, este avance o bien este proceso de obligar a las autoridades va un poco más avanzado, ¿no? Digo, por muchas circunstancias, pero la idea es que lo que se está haciendo o lo que estamos construyendo en Baja California vaya también hacia ese camino, ¿no? Entonces, no sucede. Okay. Ahora lo voy a pasar a PDF para poder. Ok, bueno, les cuento un poco. Hay un proceso que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este proceso es algo nuevo que se integró recientemente a la Constitución Federal con la reforma en 2011. Si bien, como lo hemos visto, los juicios de amparo se tramitan y benefician únicamente a quien firma la demanda de amparo, ¿no? O en todo caso la pareja de alguien que haya firmado el amparo y se quiera casar, ¿no? Eso representa en un primer momento pues, un beneficio para alguien, pero a la larga resulta una incongruencia, porque si se está declarando que hay una violación de derechos humanos, es inconsistente que esta violación solamente se proteja a un grupo de personas, con realidad la discriminación, la violación de derechos humanos es algo que afecta a un grupo en general, ¿no? Entonces, parte de cómo hacer para que, si bien se siga protegiendo de manera individual, porque es un principio del juicio de amparo, el que se junten precedentes pueda vincular a la autoridad de alguna manera, ¿no? Entonces, para que los 3 primeros casos de Oaxaca que se resolvieron, digamos, dio en un primer momento lugar a la primera, al inicio de la primera Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra el gobierno de Oaxaca. El problema fue que
como los casos de Oaxaca, los 3 casos se habían resuelto con base en una ley de amparo anterior, y ahora tenemos una nueva ley de amparo. La nueva ley de amparo tiene un transitorio que dice que todo lo que se resolvió antes, digamos, no va a poder continuar con el tema de precedentes. Entonces es como borrón y cuenta nueva, que es, por un lado, también una táctica de la autoridad, ¿no? Como para coartar los precedentes que se habían obtenido. La idea es que se obtengan 5 precedentes, 5 amparos, pero amparos que se resuelvan en segunda instancia. Es decir, en un primer momento podemos tener el amparo del juez federal, pero necesitamos ya sea que el Congreso, el gobernador o el registro civil impugnen esa sentencia, o nosotros mismos impugnarla por algún tema de que necesitamos un mayor beneficio, etc. Pero tienen que ser unos juicios que estén revisados por una instancia superior, que no solamente se queda con el juicio de amparo, ¿no? En este caso sabemos que hay, bueno, que hasta el momento, digamos, hay 2 amparos en revisión, ¿no? Víctor, y hay una pareja de chicas. La diferencia entre esto es que este amparo de Víctor lo resolvió la Suprema Corte, y ahí sí declaró inconstitucional el artículo de la Constitución de Baja California y del Código Civil. Lo que pasó con las chicas es como que ese no se llevó a la Corte, no llegó a la Suprema Corte. El criterio del tribunal colegiado no fue lo suficientemente garantista, y lo que dijo es: sí hay un problema de constitucionalidad, pero se resuelve interpretando de otra manera el artículo. Es un tema técnico, pero el ordenar una interpretación no es una declaratoria de inconstitucionalidad como lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pensando en que se necesitan 5 precedentes de amparo en revisión, justamente, entonces entiendo que en Mexicali José Luis está tramitando ya otros juicios de amparo, justamente porque estamos insistiendo en que necesitamos juntar los precedentes para obligar al Congreso a hacer la reforma, ¿no? Entonces, por eso se está avanzando por ese lado. Digo que me parece que ya hay varias sentencias, incluso 3 o 4 sentencias de amparo colectivo, ¿no? O sea, de un amparo que promueve una persona que no necesariamente se quiere casar, ¿no? Recordemos que en un inicio la única forma de ampararte era, pues vas, pides tu matrimonio, te lo niegan y te amparas. Pero la estrategia y la argumentación se fue desarrollando, fue avanzando para decir: yo no necesito ir a casarme porque la norma ya me está discriminando por darme un trato diferenciado simplemente por el solo hecho de ser homosexual, ¿no? De no me incluye según una norma a la cual, por lo tanto, no tengo acceso a ciertos beneficios, entre ellos el acceso al matrimonio. Entonces ahora, como por el contexto y bueno, ya vimos toda la odisea que tuvimos que pasar en el caso de Víctor, para que se pudiera concretar el matrimonio, entonces de repente es bien complicado que más parejas pues tengan ese valor, esa paciencia, esa entereza para llevar un proceso que incluso psicológicamente o personalmente puede ser muy desgastante. Entonces de repente es más fácil que alguien pues firme un amparo colectivo, o sea, que se junten varias personas y lo firmen, o una sola persona que diga: yo quiero luchar por mi derecho, no sé cuándo me voy a casar o si no me voy a casar, pero yo quiero tener el derecho, punto, ¿no? Y fue lo que empezó a hacer José Luis, ¿no? El beneficio de esto es que pueden ser 1000 personas promoviendo el amparo, o puede ser una persona, ¿no? Pero aquí lo que cuenta es cuántos amparos se promueven. Entonces a veces es más fácil que en lugar de promover uno por 20 personas, promuevas 5 amparos de 4, o 10 de 2, o 20, ¿no? Porque justamente lo que nos interesa es ir juntando estos precedentes, ¿no? Entonces son como detalles muy técnicos, pero me parece que ya es necesario que quienes estamos involucrados en esta estrategia de repente lo podamos entender para tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, me parece, ¿no? Justamente, por ejemplo, antes de los amparos, si alguien presentaba una iniciativa de reforma, o sea, le hacían el mismo caso que, no sé, que al vecino. O sea, si tú no tienes una dinámica de presionar a la autoridad para que alce la vista a lo que tú le estás proponiendo, no nos va a hacer caso. O sea, lo tenemos que poner a la autoridad contra la pared para que de esa forma pueda de alguna manera atender las demandas que se le hacen llegar, ¿no? Entonces, a veces es más fácil primero empujar con el tema de amparos, iniciar la declaratoria
y una vez que la Suprema Corte le puede dar un plazo a la autoridad para que haga la reforma y ya la autoridad esté contra la pared porque tiene un plazo que cumplir en la Suprema Corte, entonces dice, ok, aquí te va la propuesta, porque ya no es algo que lo tiene que hacer necesariamente, porque si no lo hace, bueno, la Corte ya entra a suplir esa deficiencia, ¿no? Entonces me parece que en la medida en que entendamos que debemos analizar tiempos, debemos de analizar actores políticos con quien sí vale la pena sentarnos a hablar de esto, con quien vamos a perder el tiempo, quién tiene poder de decisión y quién no en este caso, ¿no? Cuáles son las competencias de cada una de las autoridades, ¿no? Es decir, en el ámbito municipal, digamos, lo único que el presidente municipal puede hacer es enviar una reforma o una propuesta de reforma, pero en estricto sentido, una sola decisión de un presidente municipal no podría abrir el tema de matrimonio en todo el estado, ¿no? O sea, se puede hacer, sucedió en Colima, donde una oficial de registro civil casa a una pareja sin amparo y dice, bueno, yo digo que hay un tema político detrás, pero me parece que es muy riesgoso. O sea, la pareja que queda amparada bajo esta decisión, pues queda un poco no muy firme el criterio. Puede venir alguien a impugnarlo y bueno, se echa todo un juicio. Es más fácil un juicio de amparo, que ya es una decisión de un juez federal que declara inconstitucional el artículo, y así podemos avanzar, digamos, con pasos firmes, ¿no? Ya. Bueno, esa es la estrategia, bueno, como parte del marco, el 17 de mayo, desde Matrimonio Igualitario México. La postura, digamos, oficial fue: hagamos que todos los días sean días contra el odio, ¿no? Que no sea solo el 17 de mayo de cada año que nos acordamos que hay un problema ahí que necesita ser resuelto, ¿no? Me parece que el 17 de mayo tiene que ser el día en que quizás se ponga más énfasis, pero no significa que es el único día en que tenemos que luchar por este tema, ¿no? Entonces, por eso, un poco la frase es: hagamos que todos los días sean días contra el odio, ¿no? Entonces, si ponemos la siguiente. Eso es lo que yo les había presentado en aquel momento. Creo que ya podemos omitir como parte de toda la historia de cómo empezamos, pero lo que sí empezaba a ser interesante en ese momento era el contraste entre lo que sucedía en 2012, donde Oaxaca era el que estaba picando piedra en la corte para ver qué es lo que sucedía, y cómo empezamos a transformar o más bien este mapa, cómo empezamos a incidir en otros estados, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y hemos cambiado de diseño muchísimas veces, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice este mapa todavía sabía qué significaba cada uno de estos puntitos y el número de juicio y en qué iba y qué, porque en realidad, no eran muchos y podía uno tener bien rastreado cada uno de los juicios. El siguiente. Pero conforme vamos avanzando, ya no me acuerdo si este es el que les presenté. La verdad, este fue en marzo. ¿Cuándo vino el año pasado? En mayo. Bueno, me parece que este era como cómo vamos avanzando un poco a poco en el tema de amparo. El siguiente, por favor. Cómo, bueno, más organizaciones y más parejas se van sumando a la estrategia. Pero insistimos en que seguía siendo el Distrito Federal como el único lugar en donde podías ir a casarte y te casaban en una semana sin necesidad de un juicio, porque ahí hay una reforma al Código Civil, ¿no? Es bien, y eso es un poco la novedad, digamos, ¿no? No nos hemos detenido en el trabajo que estamos haciendo. Ya hay un cambio. Coahuila hace esta reforma al Código Civil en donde ya, si a alguien le queda más cerca de esos estados ir para allá, pues se puede casar. Excelente. Me parece que el Estado de México también está ya en este proceso de hacer la reforma, si no es que ya la hizo. Seguimos en Quintana Roo, donde, bueno, ahí tuve la oportunidad de estar hace un par de meses y todavía hay un problema en el Código Civil y lo que sea, pero ya hay amparos en trámite, ¿no? Entonces, pues me parece que esto es titánico, es una labor, no es una labor mía exclusivamente. Me parece que hay estados en donde hay amparos donde Matrimonio Igualitario México no está presente, sino son otras organizaciones, otros abogados que han tomado la bandera del tema y lo han impulsado, ¿no? Lo cual me parece que esa es la idea, ¿no? O sea, no tenemos que estar nosotros en todo, sino la idea es quizá que sean las propias organizaciones locales, las propios activistas los que impulsen el tema de manera local,
¿no? Ya es demostrar cómo se puede hacer para que quien quiera lo pueda hacer, ¿no? Creo que esa es la idea de ir replicando, porque la vida no nos va a dar seguramente para atender toda la problemática que hay en el país, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas, ¿no? Actualmente estoy en pláticas con una pareja en Tlaxcala para ver si podemos ya colorear y vemos si alguien conoce a alguien de Zacatecas, ¿no? que es lo único que nos falta. Te lo buscamos. Lo buscamos, Porque pero Luis, creo que cuando este mapa ya esté... Me voy para allá si quieres. todo pues de un solo color, pues sería magnífico. Sí es curioso ver cómo cuando se presenta la reforma en Coahuila, la iniciativa de reforma, el precedente que sirve para fundamentar esa iniciativa son los amparos que se han tramitado, lo que ha dicho la Corte sobre el tema, ¿no? Entonces, me parece que sí sirve lo que estamos haciendo, esa es la muestra, vamos a seguir empujando el tema. Ahora, justo lo que platicaba hace rato es que si bien esto nos beneficia, avanzamos, lo que sea, hay un estándar mucho más alto al que tenemos que aspirar. Por ejemplo, alguien en Baja California tramita su juicio de amparo y lo que sea y dice, pero a mí me gustan las playas de Zipolite en Oaxaca para irme a casar. Pues resulta que ese amparo que ganó en Baja California no le sirve para casarse donde él se quiere casar o ella se quiere casar. A diferencia de cualquier pareja heterosexual que pudiera ir a cualquier estado a casarse, no le gusta. Una hacienda en Puebla, las playas de Cancún, digo, no sé, ¿no? Me parece que ahí sigue habiendo un problema que justamente los amparos que tramitamos, estos 4 amparos que se van a tramitar, entiendo que ya se presentó uno, hoy se admitió uno, ya tenemos el número de expediente, que es lo que venía revisando hace rato, pero entonces voy a tratar un poco de explicarles cómo es que pretendemos llegar a ese estándar más alto. Es decir, el derecho que yo tengo como Alex Ali a contraer matrimonio y a ser respetado bajo el principio de igualdad y no discriminación es un derecho que me corresponde como mexicano, ¿no? como un ciudadano mexicano. Y eso tiene que ser independientemente si yo vivía en Oaxaca y ahora estoy en el Distrito Federal y hoy estoy acá en Baja California, y etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el ámbito geográfico de la aplicación de las normas no tiene por qué incidir de manera negativa en mi derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? La idea es que los derechos van conmigo a donde yo vaya, no es que tenga más derechos dependiendo de dónde estoy, ¿no? Creo que eso es una problemática que subsiste en este momento y que estos amparos voy a tratar de explicar porque es bien técnico, jurídicamente es bien técnico, ya vieron cuántas hojas tienen esas demandas de amparo, pero bueno, a ver, el siguiente. Bueno, esas son un poco unas preguntas que a mí me parece que no debemos dejar de lado, ¿no? Es la importancia de resignificar nuestra ciudadanía, ¿no? Y que reflexionemos si las personas estamos para mantener la estructura de un Estado o el Estado está para garantizar los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que tendremos que ver en qué posición nos gustaría y hacia dónde vamos. En el primer tema de la importancia de resignificar nuestra ciudadanía tiene que ver de cómo nos asumimos frente a la autoridad y cómo cambia la perspectiva de mis derechos como ciudadano o ciudadana, por ejemplo, una vez que firmo un amparo, una vez que puedo demostrar que mis derechos pueden ser oponibles a un gobernador o a un congreso, ¿no? Me parece que eso es un cambio fundamental en la construcción de ciudadanía, ¿no? Que ahorita es un tema de matrimonio, pero podemos ver que hay temas de reasignación sexogenérica, podemos ver que hay temas de discriminación en otros ámbitos, pero en la medida en que sepamos que hay alguna manera en que podemos reclamar el ejercicio de esos derechos, quizá nos quedemos menos callados ante esas injusticias, ¿no? O sea, justo por ejemplo, y también sabemos que el tema de matrimonio, insisto, es un tema de muchísimos otros que aquejan no solamente al colectivo LGBT, sino a la población en general. Justo en el estado de Hidalgo estamos llevando un caso de una pareja de adolescentes que son expulsados de una universidad privada porque eran parejas y se tomaban de la mano en la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí los suspendieron 6 días, ¿no? Lo que hicimos fue tramitar un juicio de amparo, justamente,
y al segundo día los niños están siendo reintegrados a la escuela, por orden de un juez federal. O sea, me parece que cambiar la perspectiva, que si hay algo que podemos hacer, cambia un poco de cómo las autoridades incluso nos ven como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Si nos quedamos callados, pues bueno, seguramente puedan pisar más fuerte, pero si vemos que oponemos a esa resistencia con una estrategia jurídica bien definida, creo que vamos a ir cambiando un poco esta perspectiva, ¿no? A ver, el siguiente. Y aquí está lo complejo. Entonces vamos a ir de pasito a pasito, porque si no, no vamos a entender todo esto que es bien jurídico, ¿no? A ver, entonces el primero, todos entendemos justamente que hay un tema de que hay una constitución federal, que esa constitución federal, de manera general, debe ser obligatoria para todos los estados, ¿no? Justamente uno de por qué ganamos los amparos es porque hay un principio en la Constitución Federal de igualdad y no discriminación que no puede ser vulnerado por ninguna entidad local. O sea, creo que eso es como, y no necesita como una explicación muy compleja, ¿no? En ese tema del amparo. Ahora, hay algo, ¿no? Que a quienes estudiamos hasta hace unos 5 años derecho no nos habían mencionado, que uno lo va descubriendo como va avanzando en el ejercicio del derecho, que hay tratados internacionales que también establecen derechos humanos a favor de las personas, ¿no? En el caso específico de México tenemos, bueno, firmada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces ya no solamente la Constitución Federal establece ciertos derechos o ciertas garantías, sino que estos derechos y garantías además se ven reforzados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que muchas veces establece los mismos derechos, pero hay cierta diferenciación o ciertos avances que pueden complementar lo que dice la Constitución Federal, ¿no? Entonces, si juntamos Constitución Federal y Convención Americana, tenemos un bloque mucho más amplio al cual podemos apelar en esta defensa de nuestros derechos, ¿no? Entonces podemos vincular artículo primero de la Convención de Igualdad y No Discriminación, lo mismo dice el artículo primero de la Convención, pero además la Convención Americana establece un artículo 2 que habla sobre la obligación que tienen todos los estados firmantes de adecuar su legislación interna para justamente cumplir con todo lo establecido por la Convención. Y además tiene un artículo 28.2 que establece que es obligación del gobierno federal vigilar que los estados cumplan con la Convención, ¿no? Estos dos requisitos son lo que estamos explotando en estos amparos, en esos nuevos amparos colectivos. O sea, ya no solamente requiero que me respetes mi derecho declarando inconstitucional el artículo de Baja California, sino además te exijo y hago evidente que el hecho de que tú dejes que tenga Baja California una norma discriminatoria, estás incumpliendo con un tratado internacional. O sea, ya no solamente quedarme con decir, bueno, estás incumpliendo la Constitución y declaro inconstitucional un artículo, sino digo que además declares que estás incumpliendo las obligaciones en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la Constitución Federal forma un bloque de derechos, el siguiente, y la Convención Americana forman otro bloque de derechos, ¿no? Que se pueden complementar. El siguiente. Justamente en la Constitución Federal, el derecho a contraer matrimonio es algo que ha derivado de una interpretación de la Suprema Corte. O sea, si nosotros nos vamos a la Constitución Federal, no vamos a encontrar un derecho que diga derecho a contraer matrimonio. O sea, no. Sí, lo que ha dicho la Corte es que, bueno, cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos el libre desarrollo de la personalidad, proyectar un proyecto de vida, y eso incluye querer casarte o no, con quién, y que toda esa parte lo tiene que respetar el Estado vinculado con el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Siguiente. Y son estos derechos: derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la no discriminación y derecho a la protección a la familia, ¿no? Que eso sí está en la Constitución Federal. El siguiente, por favor. En la Convención Americana, ahí sí hay un derecho a contraer matrimonio. Ahí sí se establece el derecho que tiene toda persona, dice la Convención, a contraer matrimonio. Entonces ya es un término expreso. Entonces, si juntamos esto con esto, pues ya tenemos un derecho mucho más reforzado, ¿no? Y como les decía,
La propia convención habla del derecho a la igualdad y no discriminación, habla de la obligación de proteger todos los derechos y la obligación de adecuar la legislación interna. Estos dos derechos específicos es algo que no hemos estado explotando, no solamente en el tema de matrimonio, sino en muchos otros derechos. Nosotros en Amparo, o bueno, de lo poco que yo conozco, no vemos en una demanda vinculado con estos artículos de decir tú estás, Estado mexicano, incumpliendo los deberes de la Convención. Y vamos a ver cómo esto repercute en lo que podemos esperar, gracias, de una demanda de amparo, ¿no? El siguiente, por favor. Sí, que es lo que les decía yo, la cláusula federal. Esta cláusula federal va a ser de suma importancia, porque la convención es muy clara. El artículo 28.2 dice que es obligación del gobierno central, en este caso el gobierno federal, vigilar que los gobiernos locales cumplan la convención. Está claro, no hay muchísimo más que interpretar, pero esto es algo que no habíamos venido haciendo. Y vamos a ver cuál es la respuesta o cuál es la implicación de que vinculemos el incumplimiento de esta obligación en las demandas de amparo. Entonces, lo que hacemos es ya vincular estos dos derechos, estos dos bloques de normas, para ver el siguiente. Y bueno, entonces dice, la Constitución Federal y la Convención Americana forman un bloque de derechos oponible a cualquier régimen local, ¿no? Justamente lo que decíamos aquí, si todos los gobiernos locales están obligados a cumplir o a respetar la Constitución Federal, cuando nos pasamos o lo complementamos con esto, es que todos los estados, entendiendo por estado nacional, todos los países están obligados a cumplir lo que establece la Convención. La Convención Americana dice expresamente que se nos tiene que garantizar, o sea, que el país, es decir, México, tiene que garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el derecho a contraer matrimonio. Lo que la Convención y la Corte Interamericana no ha dicho es que esto implica el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto no lo dice la Convención. Pero si vinculamos el contenido de este derecho con esto que ha dicho la Suprema Corte, ¿no? En donde en México el derecho a contraer matrimonio implica contraer matrimonio, si quieres, con una persona de tu mismo sexo, tenemos que hay un bloque que el Estado mexicano tiene que garantizarse el derecho. Y insisto, te lo tiene que garantizar independientemente de dónde estés. Puedes estar hoy aquí en Tijuana, puedes estar mañana en Oaxaca, puedes estar en Puebla, y hay una obligación del Estado mexicano a garantizar el ejercicio de esos derechos donde quiera que estemos, ¿no? ¿Y cómo pensamos esto? Es decir, hay que apropiarnos de este discurso. Hay que saber que hay obligaciones que el Estado está incumpliendo y que yo puedo reclamar ese incumplimiento, ¿no? Que nos asumamos como personas con este bloque de derechos que el Estado mexicano está transgrediendo. ¿Y qué estamos haciendo respecto de esa transgresión? ¿Qué estamos haciendo nosotros, nosotras como ciudadanos? ¿Qué es lo que esperamos que en este caso el juez federal resuelva sobre este tema? Y cómo esto impacta de manera general. Siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Entonces, tenemos la Constitución Federal, un bloque de derechos de la Convención Americana, derecho a contraer matrimonio, y que todo eso es oponible al Estado mexicano como tal, ¿no? Es decir, insisto nuevamente, que no importa en qué parte de ese mapa yo esté, con base en esto, haya una obligación de este y de esos a respetarme mi derecho en donde quiera que yo esté. No sé si lo habíamos pensado de esa manera o no lo habíamos pensado de esa manera, porque entonces yo sé que tengo algo que reclamarle a este y a esos que están ahí. O sea, en la medida que sepamos esta información, creo que cambia nuestra perspectiva. Primero, ¿cómo nos asumimos nosotros, nosotras, como ciudadanos y ciudadanas? Y cómo buscamos ser percibidos por esas autoridades, ¿no? ¿Sí?
y el exilio. Entonces, lo que estamos exigiendo, de los cuales el primero ya se presentó, es justamente sí, lo que hemos venido pidiendo siempre, que declaren que el artículo de la Constitución Política de Baja California y del Código Civil se declaren inconstitucionales. Eso no varía, porque eso va de cajón. Pero además, en esos amparos, lo que le estamos diciendo al juez federal, además de esto que normalmente se había venido alegando en los amparos, tú tienes que ver esta otra parte que no se había evidenciado de forma tan clara en los juicios de amparo. Hay un problema, bueno, no un problema, hay una característica que se llama un derecho de defensa. Para que una sentencia pueda afectar a alguien de alguna manera, esa otra parte tuvo que haber participado en el juicio y darle oportunidad de defensa y etcétera, ¿no? Aportar pruebas, alegatos, lo que sea. Ese es un principio de derecho básico. Si a mí me van a meter a la cárcel, tuvieron que haberme llevado un proceso, desahogar pruebas ante un juez, etcétera. Una sanción administrativa, una multa, lo que sea. La autoridad no puede llegar y decir, bueno, ahora te toca, y porque digo yo, ¿no? Entonces, en esto hay un problema, porque entonces, un problema a considerar. Porque entonces, ¿cómo yo quiero que una sentencia de repente sea obligatoria para todos los estados, pero pues cada estado tiene su ley y cada estado tiene un congreso, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de cómo yo puedo hacer algo obligatorio para un estado que no participó en un juicio, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué forma vamos construyendo para solventar esta parte, ¿no? Yo tramité un juicio de amparo hace un tiempo justo con esta argumentación, pero aquí, digamos, yo firmé el primer amparo colectivo en Oaxaca, lo que sea, yo me puedo casar en Oaxaca, no me puedo casar en Tijuana, por ejemplo, aunque ya tengo un amparo, o no me puedo casar en Puebla. Y es que lo que hice fue decir, ok, yo te reclamo directamente ya nada más esto. Respecto de Oaxaca, yo ya tengo esto, ¿no? Entonces, nada más reclamé esta parte. Y justamente en este principio de el debido proceso y las garantías judiciales, nombramos como terceros interesados a todos los estados y a todos los congresos, ¿no? Pero me parece que el juez no entendió y bueno, ese juicio se concluyó. Pero aquí creo que vamos a ir construyendo un poco más sobre esto a medida que vamos avanzando con estos temas. Y si bien con este solo amparo, por ejemplo, no podríamos hacer que todo el país cumpliera con la cláusula federal y de la noche a la mañana se cambiara toda la legislación, o sea, me parece que el juicio de amparo no da para eso, pero sí da para que al menos en una sentencia un juez federal diga que hay un incumplimiento del Estado mexicano de estas obligaciones internacionales. Y que en la medida en que lo exprese y lo diga, podemos ir generando la vinculatoriedad de esos precedentes y ver de qué forma vinculamos para que las modificaciones se vayan realizando, ¿no? Me parece que el hecho de obtener una sentencia de condena o que declare el incumplimiento de obligaciones internacionales va a cambiar el panorama de cómo estamos trabajando el tema, ¿no? Insisto, ya pasamos el de tener que ir al registro civil y a que te digan que no y a todo este viacrucis, ya podemos ir sin necesidad del amparo, pero, perdón, sin necesidad del acto del registro civil, pero los efectos de lo que obtenemos siguen siendo limitados. Y siguen siendo limitados porque justamente nos estamos vinculando únicamente con el tema de la Constitución. Y no hemos evidenciado de forma tan clara que en realidad es un problema mucho más grande, ¿no? Que vincula al Estado mexicano como Estado mexicano, no como legislatura local. Justo en el trámite de estos amparos, lo que el gobierno federal dice, bueno, es que es competencia local. Y sí, la Constitución en su artículo 3º, en su artículo 73, perdón, enumera cuáles son las competencias de la federación. Y lo que no sea competencia de la federación, cae en competencia de los estados, ¿no? Es como una regla de exclusión. Si no lo reserva la federación, te toca a ti, dice el estado. Y justamente el tema del derecho al matrimonio, o el tema derecho civil, derecho familiar, no es algo que esté en ese artículo 73 que le corresponde a la federación, y entonces va para los estados. Entonces la federación dice, bueno, pues es algo de los estados, yo no me puedo meter.
Y bueno, bajo este esquema tradicional, pues sí, no te puedes meter. Pero si volteas a que, ¿no? Grandes cosas que ya no se mueven solamente en el ámbito de lo político. Digo, si en algún estado se logra el empuje político que se requiera para pasar una reforma, como en caso se hizo en Coahuila, que no necesitan amparos ni todo este procedimiento, pues qué bien. Pero si no, como en el resto de los estados lo vemos tan complicado, pues aquí hay otra puerta que es justamente lo que estamos iniciando. Ya están más cerca de lograr esto en Aguascalientes, ya tenemos 4 amparos en revisión, nos falta 1. En Sinaloa tenemos ya 2 amparos resueltos por la Corte, que lo que van a hacer es notificar al Congreso los 90 días, perdón, de que va a iniciar el procedimiento, y tenemos en trámite otros 3 juicios de amparo. Entonces ya hay otros estados en donde vamos quizá un poquito más avanzados. En Nuevo León, me parece, los 5 casos ya están por resolverse en la Corte. Una vez que la Corte lo resuelva, me parece que esto ya es la consecuencia inmediata, y etcétera, ¿no? Entonces, todo depende de la dinámica con la que trabajamos en cada uno de los estados, los tiempos. Ya Andrea sabrá cuánto nos tardamos para hacer esos amparos, ¿no? Pero sí necesitamos un poco de tiempo porque, digo, entender todo esto resulta un poco complicado, plasmarlo en las demandas y, bueno, tener el tiempo para revisar lo que sea, pues toma su tiempo, pero pues al final creo que lo estamos haciendo, vamos avanzando, y creo que si bien sí falta muchísimo, digamos que cada día nos falta un poquito menos para lo que queremos lograr. Muchas gracias. No, gracias a ti. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Aquí está el joven Ali, experto en este tema. Entonces, con toda la confianza del mundo, levanta su mano y de viva voz plantea su pregunta. Todo lo que quieras. Siéntate, Ali.